Buenos días, buenas tardes a todos los amigos que nos acompañan en este segundo seminario organizado por HILAR, Reflexiones sobre el autocuidado en tiempos de pandemia. Y hoy vamos a tratar un tema pues de gran interés, el autocuidado digital, con unos expertazos que me van a acompañar para platicarnos de los diferentes ángulos, las diferentes reflexiones que podemos tomar sobre el tema. Me presento, soy Enrique Culebro Caram. Yo soy mercadólogo y también maestro en tecnologías de la información, y por más de 20 años me he dedicado a trabajar en estrategias digitales para la industria farmacéutica y para proyectos de salud. Pues me ha tocado ver en estas 2 décadas en primera fila cómo se ha transformado sin duda todo lo relacionado a los aspectos de salud, y con mucho gusto he podido analizar pues los diferentes estudios, los diferentes reportes que se han generado en toda la región latinoamericana, y ahí darle una medalla a HILAR, porque la verdad se han preocupado por generar información muy relevante sobre el fenómeno en general del autocuidado, y especialmente creo en los últimos años con un foco hacia la transformación digital y los medios de comunicación pues basados en Internet. Quiero comentarles que no es poco común que hablemos de cómo la transformación digital ha apoyado a la humanidad en general y específicamente a los países de la región latinoamericana a continuar en todos los ámbitos de la vida, pero sin duda cuando hablamos de salud, pues la relevancia se eleva, y también los pendientes que quedan todavía por resolver, pues son varios. Entonces, bueno, qué mejor que hacer este tipo de foros para poder avanzar en la agenda de salud digital. Y información que sin duda HILAR está poniendo a disposición de todo el público y de los profesionales que están dedicando a entender cómo está evolucionando la tendencia de los pacientes que ahora pues son cada vez más digitales. Recordemos que en toda Latinoamérica somos ya la mayoría de los habitantes los que estamos conectados a Internet. Sin duda falta una buena parte de la población, estamos hablando de niveles arriba del 70%, pero los que ya son internautas han cambiado de forma muy profunda su vida. De hecho, me atrevo a decir que somos de las regiones del mundo, pues con ciertos récords en algunas actividades que hacemos cotidianamente en el mundo conectado. Ejemplo, el acceso a las redes sociales. Somos de los países como región latinoamericana que más horas dedican a este tipo de plataformas, que las usan con mayor intensidad. También, sin duda, cuando hablamos de comercio electrónico, los crecimientos que hemos visto en la región pues son fabulosos. En general, todo lo que estamos viviendo ahora como personas conectadas, pues hace que nuestra vida sea muy diferente a la que teníamos hace 10, 15 años. Y en temas de salud, pues no nos quedamos atrás. El valor que hemos encontrado en buscar información, enterarnos de nuestros síntomas, saber cómo dar seguimiento a los tratamientos, pues también ha cambiado la forma en que estamos cuidándonos. No solamente estamos hablando del acceso a la información, también nos referimos a las compras en línea, al acceso a profesionales de la salud a través de interacciones remotas, específicamente consulta virtual o situaciones donde la telemedicina se aplica. Y esto hace que el internauta latinoamericano suba de categoría o de prioridad la manera en que está entendiendo su salud junto con los medios digitales. Venimos de unos buenos años donde el internauta de esta región pues se caracterizaba más que nada por acceder a Internet para temas de entretenimiento y comunicación. Ahora, a mí me ha dado mucho gusto ver los últimos reportes donde las situaciones donde usamos los medios digitales tienen que ver ya más con temas productivos, y sin duda el cuidado de la salud, como decía hace unos momentos, pues subió de prioridad para los internautas de la región latinoamericana.
Aquí dejo en la pantalla pues algunas reflexiones de dónde las soluciones digitales sin duda han ayudado a las personas a acercarse más a la salud y a ser más empoderadas para tomar las mejores decisiones. También hay retos que se presentan cuando cualquier tecnología se empieza a hacer popular y sabemos que tenemos que trabajar en aspectos de ciberseguridad, de protección de datos personales y, por supuesto, de desinformación. Estos aspectos los vamos a abordar en un momento más con los ponentes invitados. Sin duda, los números, las tendencias, las estadísticas son muy contundentes. Cada vez más internautas están cambiando la forma en que interactúan con los medios digitales con relación a su salud. En la parte de búsqueda de información, que ahí ven en el lado izquierdo cuáles son las respuestas que han dado las personas que participan en el estudio que este año, por cierto, ILAR está publicando. Y como pueden ver, es muy importante para el internauta entrar a un buscador y hacer comparaciones de precio, encontrar información sobre sus medicamentos, saber dónde encontrar, por ejemplo, a un médico. La verdad que esas son las búsquedas cotidianas que nosotros hemos analizado, que se están presentando de forma diaria en miles de millones. El e-commerce en medicamentos también tenemos datos pues sorprendentes, ¿no? Sobre todo en la categoría de farmacia, que fue de las ganadoras en 2020 con comida a domicilio, despensa. Bueno, farmacia también fue de las categorías que más creció. Ya sabíamos que venía creciendo de 2020, pero ahora tenemos datos récord de crecimiento. Simplemente en México el comercio electrónico en su conjunto creció más del 80%, según datos de la Asociación Mexicana de Venta Online. Y específicamente farmacia, pues aproximadamente un 40%. Entonces, sabemos que el fenómeno creció mucho y poco probable que los habitantes conectados de la región latinoamericana vayan para atrás con esta tendencia. Una vez que ya conocimos las bondades de comprar nuestros medicamentos a través de comercio electrónico, pues es muy es de esperarse que en el futuro lo volvamos a hacer, ¿no? Y aquí vienen también estadísticas que soportan esa hipótesis. Y en tercer lugar, del lado derecho, las estadísticas sobre telemedicina o consulta virtual, cómo nos hemos acercado a nuestros médicos en esta temporada. Ya también, antes de la pandemia, medíamos el fenómeno de este tipo de consultas a través de medios digitales. Crecían delicadamente o sutilmente, y bueno, ahora vimos un crecimiento tremendo en todo el mundo, pero por supuesto también en Latinoamérica, y esto ha cambiado la forma en que la práctica médica se está desarrollando. Muchos médicos nos comentan que tienen más opciones de plataformas y que han pues abierto la posibilidad de revisar o de ayudar, asesorar a sus pacientes a través de videoconferencias, mensajes de texto, inclusive a través de plataformas de mensajería instantánea. Los médicos han ya detectado en qué situaciones sí pueden tratar al paciente y por supuesto también han identificado las que son muy difíciles de realizar a través de medios digitales. Sin duda, nuestros ponentes nos van a dar más información al respecto. Por último, y ya para comenzar nuestro panel, pues comentarles que la vida, pues sin duda, continuará, que los medios digitales tienen muchas ventajas, pero ahora esperamos una integración, un mundo más híbrido, donde tengamos un balance más adecuado de las ventajas de estar conectado y las ventajas de vernos en persona y tener interacciones pues cara a cara. Sin duda, ahora estamos aprovechando las ventajas de la tecnología haciendo esta conexión a través de redes sociales o de la plataforma de videoconferencias, pero también extrañamos pues estos eventos donde nos veíamos todos juntos y donde la comunicación no verbal ayudaba a hacer más claras algunas ideas. Ya estoy seguro ustedes identifican cuándo vale
mucho la pena hacer este tipo de interacciones remotas y cuándo se necesita tener la presencia cara a cara. Y algo que hemos encontrado en la información que también se está analizando es que con los medios hay cosas similares. Hay ventajas de utilizar los medios tradicionales o las fuentes de información como la televisión o otro tipo de medios como el radio, los medios impresos. Y también, por otro lado, los medios digitales tienen muchas ventajas, ¿no? Hemos notado que la confianza que se tiene en la información que se encuentran en las plataformas digitales, pues ha superado incluso a la de los medios tradicionales. Sin embargo, pues como pueden ver aquí en la gráfica de la derecha, mucha gente todavía sigue viendo la televisión, escuchando el radio. Entonces la integración a veces es sin duda la mejor combinación. Y bueno, pues aquí más datos del estudio o de la información que está agrupando Hilar, que indica que, bueno, pues seguimos teniendo cierto cuidado de acercarnos, por ejemplo, aquí a los hospitales. En esta lámina es lo que reporta la gente en Brasil, pero poco a poco estamos haciendo, sin duda, la identificación de cuánto podemos mejor hacer un enlace con nuestros médicos a distancia y cuándo, sin duda, es necesario presentarnos físicamente. Bueno, con esa introducción, quisiera yo dar la bienvenida a nuestros ponentes. Muchas gracias por estar aquí, la doctora Omidrés Pérez, Jaime Antonio Acosta Gómez, Mirna Martí y François Martínez. Les voy a comentar que la estructura de la sesión de hoy es presentar con detalle a cada uno de los participantes de este panel y ellos darán una breve presentación de los temas, por supuesto, en los que son expertos. Al final de estas 4 presentaciones tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Los invito, tenemos en funcionamiento la herramienta para hacer preguntas al panel, está el chat también, entonces, bueno, en cualquier momento siéntanse con la confianza, con la libertad de poner algún comentario, duda, experiencia, nos va a ayudar mucho para abordarla en la sesión de preguntas y respuestas. Con mucho gusto voy a presentar a la doctora Omidrés Pérez de Carvelli. Ella trabaja con medicina interna, endocrinología y metabolismo diabetología. Es coach Neurocódex en salud y bienestar trainer banda gástrica virtual. Es conferencista, escritora, investigadora, miembro titular de la región andina por la Asociación Latinoamericana de Diabetes, ALAD. Es también miembro y titular de la Sociedad Venezolana de Endocrinología, de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, así como la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología y Diabetes del Austro. Actualmente es presidenta de la Asociación Iberoamericana de Telemedicina y Telesalud. Buenos días, tardes, doctora Omidrés, y por favor, comience con su presentación. Feliz de estar aquí, de poder estar con ustedes, compartir este momento tan importante de un tema tan vital. Realmente considero de que este tema, cuando hablamos de autocuidado digital, pareciera que estamos hablando de un tema pues novedoso, de un tema fabuloso, y muchas empresas, muchas personas, cuando nombramos autocuidado digital, pues sentimos muchas veces como que llegamos a esto. ¡Wow! Descubrimos es detrás del arco iris esa olla de oro. Descubrimos justamente esa olla de oro maravillosa, pero bueno, hay un duende cuidándola, ¿verdad? Ese duende cuidándola es simplemente todas aquellas personas y todas aquellas instrucciones de la tecnología que hay que abordar, todos aquellos cuidados éticos, legales, tecnológicos que hay que incluir a la hora de nosotros estar hablando de los aspectos tecnológicos del autocuidado. El autocuidado digital, vamos a conocer primero que nada qué significa. Cuando hablamos de autocuidado digital, es el uso de las tecnologías de información y comunicación necesarias para seguir acciones de autocuidado en las diversas áreas de la salud.
estamos hablando que el término es amplio, es bastante completo, y cuando hablamos de las TICs, estamos hablando de también un término muy, muy amplio. Estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de internet, estamos hablando de conectividad, estamos hablando de 5G, estamos hablando de cantidad de apps, de montones de temas y de conectividades en general, que pues podríamos hablar, y cruelmente nos han dado apenas 8 a 10 minutos. Voy a tener que hacer una protesta escrita porque esto es como para hablar un día completo, pero pues voy a hacer mi mejor esfuerzo en resumir cómo se están moviendo las cosas. En tema de salud móvil, pues los números son bastante interesantes. 500 millones de personas a nivel mundial accediendo a apps de salud. Esto nos dice que cada vez hay más personas interesadas en temas de salud y buscando las tecnologías para acceder a ellas. iTunes ofrece nada más y nada menos que 43,000 apps de salud, solamente iTunes. Entonces, estamos hablando de app time relacionados con aumento de peso, con menos horas de sueño, con depresión, salud mental, un tema ampliamente manejado por apps. Así también hay montones relacionados con autodiagnóstico. También hay temas de consejos peligrosos, poco ortodoxos, y hay un montón de áreas grises relacionadas con la salud móvil. Hay también un área que nosotros tenemos que considerar, y que las apps pueden aumentar el compromiso. Este es un tema que se ha interrogado y que probablemente muchos estudios están trabajando en este sentido. Hay aumento en la adherencia y el compromiso de los pacientes cuando están usando las apps. Esto realmente ha sido bien interesante de evaluar. Con respecto al área de la telemedicina como tal, es un área como para hablar también toda una mañana, pero ciertamente el aumento ha sido dramático en función de que ahora los pacientes ya saben que su médico puede estar a un clic. Esto ha cambiado la visión del acceso de los servicios de salud a muchos niveles. Los médicos, los profesionales de salud han tenido que entender de que la telemedicina es una nueva forma de dar un servicio de salud, que los pacientes ahora ya buscan que los médicos no solamente estén presencial, sino que también puedan ofrecerle esa modalidad de servicio y darle ese valor añadido a los pacientes. Ya, como bien explicó en el momento de la introducción, nuestros pacientes y toda la comunidad ha vivido estos cambios y es muy poco probable que vayan atrás. Realmente la tendencia mundial es hacia un sistema híbrido de salud. Y escuchen bien, vamos hacia un sistema híbrido. Y la proyección hacia lo que nosotros estamos viendo en América Latina es de ascenso acelerado. Los últimos 2 años y la pandemia aceleró lo que estaba planificado para los 10 años venideros. Todo lo que se proyectaba en la industria tecnológica, en la industria de salud y en la industria digital, sobre todo en el área de avances de salud, para los próximos 10 años, se aceleró en estos 2 años. Es decir, el reto y el desafío es que todos los profesionales y las áreas de salud involucradas tienen la necesidad de adecuarse a esta aceleración y ayudar a toda esta comunidad que ya está viviendo este cambio a adaptarse de la mejor manera posible para que no sea de una forma agresiva y sobre todo que sea de la forma más provechosa posible para todos. Actualmente tenemos para autocuidados digitales maravillas, pero también de manera aprovechable de acuerdo a las necesidades de cada ciudadano. Podemos tener autocuidados digitales en alimentación, en manejo de estrés, en ejercicio, ayudas de hidrataciones, de sueños, de medicamentos, meditación, manejo de estrés, time off, controles diversos de presión, glucosa, parámetros de signos vitales, manejo de estrés. No podíamos siquiera imaginar
hace a lo mejor unos 15 años atrás, que nosotros íbamos a tener en la palma de la mano hasta quien nos avisara cuando íbamos a tomar agua. Imagínense ustedes. Ahora, en la palma de la mano nos avisan, levántate, ya es hora de que hagas una pausa activa, levántate, toma agua, levántate. O sea, imagínense ustedes, esto es una maravilla. Ya tienes hasta tu asistente personal en la palma de tu mano, pero a la vez esto implica grandes desafíos. Por su parte, tenemos entonces esta otra gran cantidad de dispositivos tecnológicos que van a estar al alcance de muchas personas, con los cuales vamos a tener acceso todos los profesionales de salud a parámetros cardiológicos, parámetros con sensores de movimientos, parámetros respiratorios, parámetros de sueños, metabólicos y más, por los cuales vamos a poder monitorizar diversas áreas de la corporalidad y de los cambios propios del paciente desde un sitio totalmente remoto, aun cuando el paciente no ni siquiera conozca al médico directamente. ¿Ustedes se imaginan? Esto cambia totalmente la dinámica del cuidado y atención del paciente y el autocuidado que el paciente pueda tener. Esto a la vez significa retos y desafíos, porque este paciente tiene que ser educado. Y aquí la educación entonces forma parte indispensable del rol de los profesionales de salud. La educación a nuestros pacientes va a ser aspecto fundamental. Y cuando nosotros vemos las propuestas en el autocuidado, tenemos que irnos a todo nivel. Ahora también ya vamos a tener posibilidades de que la gente desde un simple celular puede incluso elegir qué como. Ya no voy a comer solamente lo que me provoque o lo primero que esté allí, sino que yo desde mi celular elijo. Me conviene. ¿Cuántas calorías tiene? Oye, pero tendrá gluten, tendrá caseína, tendrá lactosa, esto tiene irritantes, alimentos inflamatorios, alimentos que puedan tener alguna contraindicación con alguna medicación que yo tenga en este momento. Ahora una app me puede ayudar a hacer todo esto, elegir en qué parte de la ciudad puedo conseguir este tipo de alimento e incluso hacérmelo llegar a mi casa. Simplemente fabuloso. Realmente podemos tener ayudas impresionantes con apps bien organizadas y usadas de manera estratégica. Esto es un cambio total de paradigmas. La Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud, cuando hablan de autoasistencia en los diversos sistemas de salud aplicadas a los medios digitales, tienen esquemas en el contexto de intervenciones ligadas a los sistemas de salud y hablan en general de la autoasistencia y la dividen en varios bloques con autogestión, con las autorrealizaciones de pruebas y la autoconciencia. Pero si este esquema de la autoasistencia en todos los sistemas de salud que se debería estar dando a través de todo este apoyo para la autoasistencia en la vida diaria, ya a través de los medios digitales nosotros lo podemos hacer, lo cual es costo efectivo y lo cual es aplicable, que cada vez se puede aplicar de manera más directa y más efectiva, ya que la conectividad y el acceso a través de los medios digitales está mejorando en América Latina. Señores, somos convencidos de que esa frase, salud para todos, va a ser posible si y solo si los medios digitales se involucran de manera activa en esto. No hay, sino a través de los sistemas híbridos, apalancándose con la telesalud y la telemedicina, con estrategias de autocuidados responsables y usando las vías digitales, la forma más favorable, costo efectiva y aplicable para que la salud sea una realidad para todos lo más pronto posible.
Con respecto entonces a cómo se puede proyectar esto a nivel de un marco conceptual en intervenciones de autoasistencia, cuando en estos mismos esquemas de la Organización Panamericana de la Salud es bien incluido las plataformas y tecnologías digitales. Pero cuando nosotros lo vemos, está incluido como parte de un lugar de acceso interno dentro de una de los niveles de atención. Ahora, si ustedes se ponen a ver, todos estos niveles ya actualmente pueden apalancarse y acelerarse con plataformas y tecnologías digitales. Y ya este marco conceptual para intervenciones de autoasistencia no deja a las plataformas y tecnologías digitales como un punto dentro de todos estos accesos, sino como este punto puede pues, ser parte de todos los demás puntos. Es decir, las tecnologías y las plataformas digitales pueden acelerar de manera importante todas las estrategias en las áreas de salud. La pandemia nos abrió una ventana de oportunidad fabulosa para que la salud, el autocuidado responsable sea parte estratégica. Y no es un secreto para nadie. Sabemos ya que desde ese mismo momento, la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud se sumaron a acciones de educación en autocuidado porque están claras de que la educación está enlazada en la prevención y en el autocuidado. Y esto, cuando nosotros hablamos de autocuidado digital, nosotros pensamos que tenemos que tener equipos tecnológicos avanzados y si no tengo dispositivos de última tecnología, yo no puedo hacer autocuidado digital. Y es falso, porque podemos hacer autocuidado digital a través incluso de educación y de prevención tan simple como este tipo de acciones de educación digital en plataformas como estas y masificar información información efectiva, práctica y segura para favorecer la prevención y el autocuidado. Actividades como esta, por ejemplo, son actividades de autocuidado digital. Estamos usando tecnologías de información y comunicación para educar y prevenir y hacer conciencia sobre el autocuidado de manera responsable. Quiero mostrarles algunos ejemplos publicados en casos de diabetes tipo 1, cómo APPs han podido ayudar a adolescentes con diabetes tipo 1 a organizar sus ingestas y a mantener su control metabólico, logrando incluso bajar niveles de hemoglobina glicada a casi un 1% menos de hemoglobina glicosilada. Para un paciente con diabetes, un 1%, un 0,7% menos, un 0,8% menos de hemoglobina glicosilada equivale casi al efecto de un fármaco. Y estamos logrando reportes de este tipo de mejorías solamente con este tipo de autocuidados a través de medios digitales. Apoyo incluso de gestión de medicamentos en diabetes con APPs, logrando adherencia, que es otro de los grandes desafíos en diabetes, mantener la adherencia en la medicación de los pacientes con diabetes tipo 2. Este es un gran desafío y se logra mantener esto de manera efectiva gracias al apoyo de APPs. En este estudio específicamente se logra aumentar 30% la adherencia y optimizar la medicación y el cumplimiento gracias a este tipo de herramientas. Lo cual nos dice entonces que podemos optimizar los resultados de nuestros pacientes de manera costo efectiva con herramientas digitales. Esto significa autocuidado responsable. Pareciera entonces que hemos llegado a lograr dominar los 4 jinetes del apocalipsis. La falta de adherencia, la falta de responsabilidad, la falta de conciencia y la falta de autocuidado en nuestros pacientes.
Maravilloso. Entonces quiere decir que el autocuidado digital nos va a librar de todos estos problemas. Ah, ah, pues no, no es todo. La parte digital, los medios digitales también tienen riesgo. Y también tenemos que hacer autocuidado digital, porque hay un espacio que también nos trae riesgos. El Internet también puede ser muy peligroso. Y hay que hacer autocuidado en Internet para niños y adolescentes, porque puede ser de manera mal usada la cuna de grandes enfermedades mentales. Y es algo que no podemos callar. Y es momento de aquí, espacio para hacer reflexión en el autocuidado en Internet para niños y adolescentes, con estas grandes preguntas que necesitamos sembrar en todos ahora. ¿Por qué cuidarnos en Internet? Nuestros niños y adolescentes van a vivir muchos años en Internet. Van a vivir aproximadamente entre 80 a 100 años en Internet, ya que desde antes de que nazcan, las mamás ponen fotos de ellos en Internet. Muchas mamás ponen fotos de sus bebés en el vientre desde antes de nacer en el Internet. Y todos sabemos que lo que se pone allí nunca se borra. ¿De qué me cuido en Internet? Cuidado con los excesos de contenidos, contactos de terceros y acceso a contenidos inadecuados, de los cuales no solo niños y adolescentes debemos estar pendientes de estos aspectos. ¿Quién me cuida de Internet? ¿Quién me educa? Estas preguntas no son solo para niños y adolescentes, ya que también tenemos en este punto nuestros pacientes a presa de mucha información falsa y mucha información distorsionada en Internet. Y aquí entra el rol de los docentes, instituciones, sociedades y el rol de los padres, familia, y aquí entran también los profesionales de salud. ¿Cómo educarse en el uso de la tecnología con fundamentos científicos, desde lo pedagógico, desde lo formativo, pero también desde lo normativo, legal o escolar? Es importante que cuando nosotros hablamos de autocuidado digital, entendamos que, si bien es cierto, tiene grandes beneficios y grandes progresos, también es una rosa con espinas y hay que saberla tocar, hay que tener cuidados y hay que educarse de manera consciente y responsable para poder darle la oportunidad a todos. Espero que este pequeño enlace les dé mucha información y que puedan ustedes entonces dar información responsable y autocuidado digital consciente para todos. Cualquier duda, comentario, estoy a sus órdenes. Excelente, doctora Omidrés Pérez, excelente forma de iniciar esta conversación. Y ahora quiero presentar a Jaime Acosta Gómez. Él es farmacéutico comunitario y propietario de farmacia en Madrid, España, miembro del comité ejecutivo de la sección de farmacia comunitaria de la FIP, la Federación Internacional Farmacéutica, miembro del FIP Technology Forum, miembro del grupo asesor de expertos FIP COVID-19, miembro de Governing Health Futures 2030, comisión en The Lancet and Financial Times. Jaime ha desempeñado un papel importante durante muchos años en diferentes niveles, representando el interés de la farmacia comunitaria a nivel local, nacional e internacional. Su liderazgo y actividades han sido reconocidas 2 veces por la Organización Mundial de la Salud, con la beca del Instituto Armstrong de la OMS, Medicina Johns Hopkins en 2013 y la beca OMS para líderes futuros en 2011. Y muy recientemente con el premio FIP Fellow Award el año pasado. Gracias, Jaime. Adelante con tu presentación, por favor.
Bueno, muchas gracias, Enrique, por la amabilísima presentación, a Hilar por la invitación, no solamente a Juan Thompson como director general, sino a todo el equipo, agradeciendo al equipo el soporte y ayuda hasta llegar hasta ustedes hoy, que es un placer además presentar en español. Bueno, vamos a hablar sobre farmacias en línea y una encuesta que realizó la Federación Internacional Farmacéutica a sus organizaciones miembros sobre cómo está organizado, regulado, cómo funcionan las farmacias en Internet en sus países. La Federación Internacional Farmacéutica es la organización global que representa a los farmacéuticos en todo el mundo a través de sus más de 145 organizaciones miembro. Representa a más de 4 millones de farmacéuticos y fundada en 1912, la Federación Internacional Farmacéutica es la única organización global de farmacia que agrupa el ejercicio en farmacia, farmacia comunitaria, farmacia hospitalaria, farmacia industrial, conciencia farmacéutica y formación en farmacia. Es una organización bien interesante en la que tengo mucho orgullo y suerte de participar. La FIP encargó, como les decía, una encuesta global al organismo que revisa la práctica farmacéutica en todo el mundo, la FIP-BPP, y se desarrolló, pilotó y mandó un cuestionario a organizaciones miembros, como les decía, de la FIP, para conocer la normativa, el modus operandi y el efecto que las farmacias en Internet tienen también sobre las farmacias convencionales. Buscamos los riesgos clave, los desafíos, los requisitos legales, regulatorios y la aplicación, cómo aplican para las farmacias en Internet y, como les decía, su efecto en las farmacias convencionales y especialmente qué efectos entendían las organizaciones miembros que estaban teniendo sobre la seguridad del paciente, no desde una aproximación peyorativa ni negativa, sino al contrario, muy abierta. La encuesta está actualmente analizándose y saldrá probablemente a mediados de octubre y me permito traerles solamente un pequeño aperitivo de resultados preliminares para que lo conozcan. Finalmente recibimos contestaciones de 80 países, aquí lo tienen remitido a cada una de las regiones en el mundo, con arreglo a las regiones de la Organización Mundial de la Salud. Estos 80 países representan más de un 41% de los países listados en Naciones Unidas, o sea que es una representación, creo, bastante amplia y muy variada, muy diversa. Va a ser un reto analizar correctamente las contestaciones y los resultados para obtener toda la información que esta encuesta se puede obtener y, como les decía, estará disponible a mediados de octubre. Empezamos preguntando sobre cómo utilizan las recetas electrónicas en estas farmacias en línea. No quiero detenerme mucho en definiciones. Creo que todos conocemos lo que es una receta electrónica. Es un registro electrónico que llega desde el punto de prescripción al punto de dispensación. Aporta muchísimas ventajas. Sin embargo, un 42% de los países donde hay farmacias en Internet no utilizaban recetas electrónicas. Entendemos que hay un margen de mejora en este punto. En cuanto a cómo se verifican las recetas o cómo suben los pacientes las recetas en las farmacias en línea, aquí ven un 28% funcionan a través de receta electrónica, que probablemente sea lo ideal. Un 18% los propios pacientes suben imágenes de las recetas a la farmacia digital. Un 10% funcionan a través de envío de la receta física en papel a la farmacia y un 8% probablemente referido solamente a algunos medicamentos. Los pacientes completan determinados cuestionarios que están disponibles para ellos antes de que se produzca la entrega del medicamento. Hay un gran variado de otras posibilidades de cómo se acreditan estas recetas o cómo funcionan y probablemente la mayoría se refiere a que no está permitido la venta de medicamentos de prescripción o solamente se permite funcionar las farmacias en Internet para medicamentos sin receta. ¿Cómo se utiliza, qué mecanismo utilizan las farmacias en línea o cómo acreditan que las recetas que emiten los pacientes, que entregan los pacientes son legítimas, son reales? En primer lugar, una mayoría utiliza un registro de médicos para comprobar que el médico existe y que la receta es legal. Un 12% directamente deja esta responsabilidad en manos del usuario
y luego hay también un amplio abanico de otras posibilidades, entre las cuales se encuentra que el propio farmacéutico en servicio verifique la receta, directamente que no existe ningún tipo de comprobación, o que bien solamente aplica la farmacia digital a medicamentos sin receta. El medicamento en algunos casos, y esto es interesante y me sorprendió, solamente se entrega a una farmacia física, se envía a una farmacia y es en el momento en el que el paciente recoge el medicamento en la que el farmacéutico que dispensa o entrega este producto verifica que la receta es correcta, o bien el prescriptor envía la receta directamente a la farmacia electrónica por correo electrónico. Respecto a la historia clínica, que es un aspecto del ejercicio de la farmacia que me interesa especialmente, creo que es imprescindible que los farmacéuticos tengamos acceso no solamente a la lectura de la historia clínica del paciente, sino también que podamos registrar nuestra actividad. También preguntábamos a las organizaciones miembro si los farmacéuticos en su jurisdicción, en su país, podían acceder a la historia clínica del paciente. Tristemente, una mayoría de países, un 71%, dicen que los pacientes no tienen acceso a ningún tipo de información del paciente. Un 23% en algunos casos los farmacéuticos tienen acceso solamente a una parte del historial clínico, como es el caso de España, que tenemos acceso al listado de medicamentos con prescripción activa del paciente, que es muy útil, pero en mi opinión insuficiente. Y solamente un 1,6% de los países, los farmacéuticos tienen acceso al historial completo. Mientras que en otra parte, un 3%, los farmacéuticos tienen acceso solamente a un pequeñísimo resumen del historial del paciente. Esto tiene relación con un estudio previo que hizo la Federación Internacional Farmacéutica sobre enfermedades no comunicables. Tienen ahí el código QR si quieren acceder, intentando relacionarlo con la capacidad de escritura que tienen los farmacéuticos a la historia clínica. Un 35% de los países que permiten el acceso al historial clínico permiten que el farmacéutico registre, mientras que un 65% no lo permite. Sobre los distintos tipos de medicamentos que existen, son categorías insuficientes porque en algunos países tienen categorías a veces intermedias entre estas: medicamentos sin receta, medicamentos de prescripción, medicamentos que solamente el farmacéutico puede dispensar, son sin receta pero solo por farmacéutico, o medicamentos de especialista, biológicos de alto impacto presupuestario. En la mayoría de los casos se permite a una farmacia en línea y en Internet asociada a una farmacia física, la que se permite dispensar estas tres categorías: sin receta, de prescripción o solo farmacéutico, mientras que en el caso de especialista, en la mayoría de los países directamente la venta por Internet está prohibida. Con lo cual podemos observar que los países siguen confiando en las farmacias físicas para la dispensación a distancia o venta de medicamentos por Internet, como prefieran denominarlo. Esto también quiero traerles este estudio, que es muy completo, un estudio muy reciente de la Federación Internacional Farmacéutica, que establece algunas conclusiones de cómo los farmacéuticos, al hilo de lo que decía también la anterior ponente, cómo los farmacéuticos en todo el mundo están utilizando herramientas de tecnología digital en asociación con la dispensación o venta a distancia de medicamentos. Les animo a echarle un vistazo porque a mí me parece, si están interesados en el tema, que es muy completo e interesante. Sobre la normativa, la mayoría de los países encuestados no tienen normativa específica para farmacias en Internet, aplica la misma normativa que para farmacias físicas. Sobre cómo los pacientes pueden acreditar que no están comprando en una rogue pharmacy, en una farmacia ilegal o no registrada. En el 37%, la mayoría, no existe un método establecido. Un 32% de los países tienen a disposición de los consumidores o de los pacientes un listado de farmacias legalmente autorizadas para vender o dispensar medicamentos por Internet. O bien hay una página web especial por la que los pacientes pueden acceder a farmacias realmente autorizadas. Por ejemplo, en Europa, seguro que conocen ustedes que las farmacias en línea tienen que tener un logo que entrega a la autoridad nacional
que a su vez permite que los pacientes accedan al listado de farmacias autorizadas. Preguntábamos también si en los países destino de la encuesta se habían detectado en algunos casos automedicación irresponsable por la compra de medicamentos en Internet, y probablemente haga falta más investigación porque hay una mayoría amplia que dice que no tiene información al respecto. Y sobre descuentos o publicidad, la mayoría no permite los descuentos de medicamentos en farmacias por Internet, mientras que la mayoría sí permite que las farmacias en Internet se publiciten a sí mismas, o descuentos u otras actividades publicitarias directamente al paciente o al cliente final. Y ya terminando, sobre si está permitido, ahora mismo que vamos a un mundo globalizado y las farmacias las fronteras son cada vez más difusas o incluso inexistentes, como sucede en el mundo digital. Sin embargo, la mayoría siguen sin permitir la operación de empresas extranjeras para que puedan vender medicamentos por Internet, no solamente sin receta, sino también especialmente que siempre tienen una mayor protección, naturalmente, para medicamentos con receta. Y ya terminando, también les animo a echar un vistazo, si les interesa, estos dos documentos de la Federación Internacional Farmacéutica sobre la práctica farmacéutica y tecnologías emergentes, y la visión 2025 de la sección de farmacia comunitaria, que también tiene una parte muy importante, como no puede ser de otra manera, dedicada a tecnología. Quisiera terminar mi brevísima y posiblemente un poco apresurada presentación, agradecer a Nuria Fernández Pérez y a José Fornos, farmacéuticos de España, que por su inestimable ayuda para empezar a desenredar los datos de la encuesta a estas organizaciones miembros. Quedo a su disposición en cualquiera de mis redes sociales por si tienen alguna pregunta o quieren continuar la conversación, y les animo también a participar en este concurso que tiene la Federación Internacional Farmacéutica. Tiene una parte en español, en este caso, una parte en inglés, pero también en español, por la que los farmacéuticos pueden lanzar sus propuestas para ayudar mejor a los pacientes con problemas de salud, también relacionado, por supuesto, con esta triste pandemia que estamos viviendo. Esto es todo. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime Acosta Gómez. Qué interesantes datos nos presentaste, ¿eh? Ojalá los podamos comentar un poco más adelante. Voy a presentar también con mucho gusto a nuestra tercera ponente de esta sesión, Mirna Martín. Ella es psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado en Dirección de Sistemas de Información y es actual maestranda en Salud Pública. Mirna es experta internacional en sistemas de información para la salud, salud digital y gestión del conocimiento en salud, con experiencia de más de 25 años en el ámbito de la ONU y sistemas de la OEA. Es también autora de diversas metodologías, artículos y capítulos de libros sobre los temas que acabo de comentar. En el contexto de la emergencia de la COVID-19, ha elaborado documentos técnicos y de divulgación para el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones en la lucha contra la pandemia. Hola, Mirna, por favor, adelante con tu presentación. Hola, Enrique, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a Hilar también por la invitación, Juan y su equipo. Y bueno, muy honrada de estar acá con este grupo de eximios colegas en el ámbito del autocuidado. Como la presentación mía lo plantea, siempre la visión desde la que hablo tiene que ver con la salud pública. Así que bueno, si bien algunos slides los voy a pasar, así también avanzamos un poquito en el tiempo porque creo que estamos medio atrasados. Voy a plantear un poco el contexto, ¿no? Siempre pensando el contexto digital, pero más que nada pensando, como les digo, desde la visión de la salud pública, ¿no? La toma de decisiones para que a través de la salud digital estas estrategias, estas cuestiones de autocuidado también puedan ser vistas como objetivo de las políticas públicas. Sí,
si las redes sociales fueran un país, esta slide a mí me gusta mucho porque lo que plantea es, nosotros hoy, y ya lo dijeron los dos colegas de una manera por ahí más específica en algunos casos y en otros más soslayada, pero es la realidad, hoy todo pasa por las redes sociales. Nosotros nos identificamos como usuarios, no como usuarios, sino como ciudadanos de las redes. Decimos, vos estás en Facebook, tenés Instagram, te sigo en Twitter, entonces nos identificamos con eso y ya no importa tanto muchas veces de qué país o qué nación somos, sino que primero decimos en qué red social estamos. Esto plantea una forma de vivir en lo digital, una forma de pensarnos como personas. Ya los colegas lo plantearon, hay un 56,4%, a mí me gusta mucho usar estas placas de We Are Social, ellos hacen estudios de las conductas digitales, pero siempre orientados al marketing. La verdad que la salud pública y la salud debe hacer este tipo de estudios, así como han hecho la gente de Hilar, súper interesantes, ¿no? Planteando qué hacemos las personas con respecto a nuestra salud en el mundo digital. Más del 50% de la población mundial está, digamos, usando Internet. Mucho más del 50% también es usuario de telefonía móvil. Esto creció muchísimo con la pandemia, pero se ha visto hasta ese límite, ¿no? Y usuarios activos de las redes sociales también casi la misma cantidad. Hay más usuarios de celular en general. ¿Qué es lo que, digamos, nos importa en este momento? Es decir, bueno, usamos casi 7 horas de nuestro día para Internet, estamos conectados más que nunca. Asimismo, hay una adopción de los países del uso de Internet que es muy grande. Como había dicho Enrique, América es una región muy usuaria de Internet. A la vez, América es la región considerada más desigual, donde tenemos extremos tanto de riqueza como de pobreza que no se ven en ninguna otra región del mundo. Esto a nosotros nos plantea desde la salud pública algo que sí, como había dicho Anidrés, sí, Anidrés, perdón, es impresionante, ¿no? El acceso, la difusión de toda lo que son el Internet de las cosas aplicados a salud. Pero hay una audiencia y hay una gente que está desconectada, que es un núcleo muy duro y que con el avance de la pandemia tampoco mejoró su acceso, sino que podríamos decir que hasta empeoró. Este es el foco de la salud pública, o debería ser, por lo menos desde nuestra visión, desde la visión de los que trabajamos en la transformación digital del sector salud. Este debería ser el foco también, y este debería ser el trabajo, o por lo menos debería guiar el trabajo de muchas organizaciones que están planteando también el tema del autocuidado. Hay un núcleo duro de personas que no están conectadas para nada a Internet. Pero a la vez, bueno, entre las personas que se conectaron, ya lo dijimos, lo dijeron los colegas, el tema de la salud, el tema de intercambiar, pero sobre todo acá, ¿no? Buscar productos para el cuidado de la salud ha sido uno de los puntos claves, sobre todo en el año, fíjense, esto es de enero del 2021, con lo cual han estudiado todo lo que pasó en el 2020, que fue el momento más álgido para nosotros de la pandemia. A la vez hay temas que hay que tener en cuenta, que son el mal uso de la información por
tanto las empresas privadas que nos proveen de los servicios, tanto de lo que sea telemedicina, como también de los fabricantes de estos dispositivos, estas aplicaciones. Hay, la verdad, una preocupación entre las personas que usamos Internet acerca de eso. No lo podemos negar. Fíjense que si bien es alto, más del 50% son España, Brasil y Portugal, de los países encuestados, los que manifestaron por ahí mayor que el 50% de esta preocupación. Y el balance, digamos, mundial es un 33%. O sea, tenemos un temor, no es algo que guíe mucho nuestras decisiones a la hora de usar Internet. Y también, bueno, lo mismo sucede con las noticias falsas, ¿no? Lo decía Onidres acerca de las noticias falsas o de la mala información que circula. Es un tema. Hay más preocupación de eso que de que nos usen los datos de una manera non santa, por decirlo de alguna manera. Pero sin embargo, como dije previamente, nosotros usamos Internet para todas estas cuestiones, sobre todo para mostrar nuestra vida y la vida de nuestros hijos, como decían previamente también. Bueno, un poco qué pasó con la pandemia. Hay un reporte muy interesante de Ericsson de movilidad, donde ellos plantean 5 comportamientos que llegaron para quedarse. Es decir, la pandemia aceleró lo que por muchos años muchas personas, entre las cuales me incluyo, sobre todo por el tema de la salud digital, vinimos hablando y trabajando, pero bueno, ha tenido que ser esta pandemia que no tiene nada de positivo, pero que ha acelerado estas conductas. La salud digital es una de ellas. Y bueno, no es algo menor, que hemos hecho de todo virtualmente. Sin embargo, la salud digital es algo que las personas dijeron, esto llegó para quedarse, yo lo voy a seguir haciendo mientras pueda. No depende solo de las personas, depende también del contexto institucional, depende de los marcos regulatorios. Lo escuchaba Jaime, y sí, en esa tan interesante encuesta, qué importantes son los marcos regulatorios para que la salud digital, el autocuidado, el acceso a la información de los pacientes, cuándo y cómo, que la información de las plataformas de autocuidado pueda ser utilizada también por la salud pública para poder tener toma de decisiones que sean predictivas de acciones y que puedan prevenir desastres, que puedan prevenir el cuidado de los pacientes desde el Estado. Qué importantes son los marcos regulatorios, porque la pandemia también nos demostró la escasez y la precariedad de los marcos regulatorios con respecto a estos temas, y también nos ha demostrado que las soluciones que han implementado los países tampoco son tan homogéneas, sino que han sido tan heterogéneas como países hay, y han facilitado algunas cosas, pero también en muchos países muchas de las cosas facilitadas, como la receta electrónica, tema que estaba hablando Jaime también, se vence cuando se termine la pandemia. Entonces, como hay países que han legislado que cuando se termine la pandemia, la receta electrónica también va a desaparecer, y va a volver todo al papel. Son cosas que pasan en este mundo, y entonces tenemos que tenerlas presentes también a la hora de diseñar y de pensar en el paciente que va a utilizar estos dispositivos. Si hablamos de estos comportamientos digitales y planteamos las oportunidades y planteamos los desafíos de lo que puede ser el autocuidado para la salud pública, ¿no? Siempre pensándolo de manera global, siempre pensando en este núcleo duro que planteé antes,
que no tiene acceso y que ha quedado un poco más relegado en los servicios de salud en general, pensando que las personas, los pacientes, pero son personas, porque cuando llegan a transformarse en pacientes, las personas de bajos recursos, las personas de las etnias minoritarias, las personas en situación de vulnerabilidad o vulnerados, cuando llegan a las consultas, llegan más enfermos que el resto, que puede acceder a todas estas facilidades, tanto del autocuidado como también. Bueno, algunas oportunidades son la masividad que ha tenido las TICs en la pandemia, masividad pensándola no solamente en el exceso de la cantidad de cosas que hay, sino que se han vuelto masivos hasta para los tomadores de decisión. Hoy es atractivo para cualquier tomador de decisión, y hoy cualquier tomador de decisión habla de interoperabilidad, habla de que la salud digital es importante. Eso antes del 2020 no sucedía, no era habitual. La continuidad que se le puede dar a través de la salud digital, por supuesto, a los tratamientos, pero también ahí sí es necesario esto, ¿no? Pensar en lo no sofisticado, muchas veces, que es necesario para la salud digital. Muchas veces es necesario que haya un médico de un lado y un paciente del otro, que haya con cualquier plataforma disponible, la que sirva para cualquier teléfono y para cualquier acceso precario que haya a banda ancha. También tener en cuenta que para que haya continuidad a través de la salud digital en aquellos que están más relegados, es necesario que las instituciones provean de ciertos servicios y ciertas facilidades, que sean un intermediario entre el paciente y su propio autocuidado, proveyéndole también espacios para que pueda, espacios físicos estoy hablando, para que pueda acceder a las tecnologías esas que tanto nosotros proponemos. Es un espacio de colaboración, que ya lo estuvimos hablando, hay una oportunidad de co-creación, de interrelación, esta colaboración y esta co-creación van de la mano, que quienes desarrollan plataformas de autocuidado también empiecen a interactuar con las personas que se dedican a la salud pública, que puedan acceder a este conocimiento ambos, ¿no? Y la gente que se dedica a la epidemiología, a la salud pública, por entender que a través de estas plataformas se puede conocer mucho de la población para prevenir brotes, etc. Y bueno, ¿no? El acceso a información confiable y datos de calidad es una oportunidad, porque hoy todos los profesionales, estén donde estén, podrían acceder también a esto, y también los pacientes. Luego, con respecto a desafíos, bueno, lo que ya estuve hablando, atravesado por todo lo que dije, no dejar a nadie atrás. Los avances tecnológicos, cuando uno trabaja por ahí con países muy pequeños, como países del Caribe, países prioritarios, los avances tecnológicos tienen la potencialidad de ser inclusivos, pero muchas veces lo que terminan haciendo es aumentando más la brecha digital y más la brecha del acceso. Y eso es algo que desde la responsabilidad social tal vez habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, que haya una sobrecarga y exceso tanto de información como de tecnología, lo que decía Anidres era eso. Hay una barbaridad de aplicaciones disponibles. Estamos hablando en la región de América, todo lo que es Apple tampoco es tan masivo para nosotros, eso es más para Norteamérica, por supuesto, y Europa, pero nosotros en América, bueno, tenemos bastante menos acceso a todo eso.
sobrecarga, exceso, ya lo dije, falsas expectativas, lo planteó también en líderes en cuanto a todas las falsas expectativas que pueden generar y sobre todo la falsa información. Parece como este cuenco lleno de monedas de oro, que por ahí algunas de esas monedas no son tan de oro, ¿no? Ni siquiera son bañadas muchos en oro, son falsas, entonces hay que tener cuidado. Aprender el criterio del ciudadano para poder elegir herramientas para cada necesidad, también para poder luchar por su derecho a acceder a las herramientas, eso también es importante. Y bueno, y las destrezas también dentro de la alfabetización digital para utilizar adecuadamente esas herramientas. Son desafíos, ¿por qué? Porque todo termina siendo muy autodidacta, porque no hay movimientos tampoco masivos para el aprendizaje de las personas, y entonces esos son puntos que son interesantes en redes, tanto de pacientes como de los desarrolladores de esto y desde el Estado generar este conocimiento. Así que bueno, era plantearles esto para el debate, para compartir, siempre desde esta visión, como les comentaba, y bueno, como ciudadana de este mundo digital, estos son mis países, mis redes, las dejo acá disponibles, y les agradezco mucho por estos minutos de atención y de compartir. Gracias, Mirna, gran presentación y excelente elección poner a Mafalda para cerrar la presentación. Por cierto, que comentaste sobre el tema regulatorio, nada más hacer un pequeño comercial. Hilar en 2 semanas hará otro de estos seminarios en web y precisamente se va a abordar el tema del fortalecimiento de los sistemas regulatorios. Entonces, para que estén pendientes, al final de la sesión vamos a dar la información completa el próximo 19 de agosto. Y quiero presentar ahora a François, que nos va a dar su presentación, François Martins, para cerrar con broche de oro esta ronda de participaciones de nuestros ponentes. François Martins es director de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de Mercado Libre en Brasil. Funge también como vicepresidente de la Cámara Brasileña de Economía Digital y como presidente del Comité de Economía Digital del capítulo brasileño de la Cámara de Comercio Internacional de ICC. François es licenciado en Derecho y lleva más de 15 años de experiencia con políticas públicas y tecnología. Adelante, por favor, François. Muchas gracias, Enrique. Es un gusto estar con ustedes aquí. Les comparto mi pantalla. Ahí la pueden ver. Y yo les voy a hablar un poco del rol del comercio electrónico en todo esto que hemos ido hablando desde el principio de la sesión. Yo les voy a contar qué es lo que, a través de Mercado Libre, ¿no? Qué es lo que yo conozco, qué es lo que el comercio electrónico ha ido haciendo durante la pandemia, su impacto desde que ha empezado este periodo difícil y quizás algunas provocaciones al final para que podamos pensar cuáles políticas públicas vamos a necesitar para seguir expandiendo el autocuidado después de ese periodo con todos los aprendizajes que tuvimos. Salgo con la misión de Mercado Libre, para que entiendan más o menos lo que les voy a contar después. Esta empresa se dedica a democratizar el comercio y el dinero para impactar en el desarrollo de la región. Es importante el verbo democratizar. Y yo creo que por todo lo que hemos escuchado hasta aquí, aunque no se haya utilizado esa palabra, está bastante presente en todas las ideas que hemos estado escuchando y discutiendo. Esta es la estructura, si quieren, de la compañía, lo que llamamos un ecosistema. Voy a ir bastante rápido, pero para que tengan una noción de por qué esto se llama un ecosistema. Tenemos la plataforma de comercio electrónico que todos probablemente ya conozcan y medio que detrás tenemos toda la infraestructura fintech que procesa todos los pagos, no solo dentro de esta plataforma, sino también fuera de la plataforma. Ahora les voy a detallar un poco la diferencia. Y si se fijan, abajo a la izquierda está Mercado Envíos, que es la unidad de logística que tenemos. Así que
La transacción que ocurre en Mercado Libre está controlada en todas sus dimensiones y la podemos ver y controlar bastante bien, lo cual nos permite tener buena visión de todo lo que pasó desde el inicio de la pandemia. Aquí les doy algunos números y me pareció bastante interesante el punto de Mirna, que nos dijo que si las redes sociales fueran países serían más grandes que los más grandes países que tenemos. Efectivamente, si se fijan, tenemos 65 millones de compradores únicos y 12 de vendedores únicos en esta región. Una cantidad enorme de productos publicados, 300 millones de productos publicados, con los datos de los últimos 12 meses, contando de Q1 de este año. Y al segundo van 27 compras o 71 pagos. ¿Por qué esto? Porque Mercado Pago opera fuera de la plataforma de Mercado Libre también. Es decir, uno puede ir a una farmacia, por ejemplo, muy común en Brasil, y pagar con Mercado Pago, con lo cual igual estamos apoyando el acceso al dinero a esas transacciones y a estos usuarios también, y ahí vemos esas transacciones ocurriendo, incluso cuando ocurren en línea. Aquí algunos datos de crecimiento en la pandemia para que puedan darse cuenta del impacto que tuvo el periodo, no solo en nuestro negocio, sino también en que la gente pudiera quedarse en casa. Tenemos casi un 62% más de usuarios registrados, es decir, un crecimiento enorme. Si esto fuera un país, tendríamos enormes problemas de políticas públicas. El crecimiento en artículos también fue más del 100%. El GMV, si se fijan, es el volumen, el valor total de todos los productos que se vendieron y se compraron en la plataforma, creció también más del doble. Y abajo el crecimiento, el TPV es el crecimiento de pagos, y a la izquierda el crecimiento de productos que se enviaron por nuestra red logística. Y aquí es importante que se den cuenta, les voy a dar alguna perspectiva, se den cuenta de que estos son números de Mercado Libre, pero que los tenemos que extrapolar para el comercio electrónico en general. Y esto fue determinante para que la gente pudiera quedar en casa y mantenerse lejos de sitios de eventual contaminación. Esto protegió no solo al comprador en su caso, pero también al vendedor. Mucha gente no pudo abrir sus tiendas para generar su renta y lo pudo hacer desde casa o desde la tienda cerrada sin recibir al público y seguir con su actividad económica. Y a la vez, esto permitió que muchos tuvieran acceso a productos indispensables para mantener su protección. Y en este caso, dos productos que creo que ya los estarán pensando, mascarillas y alcohol en gel, tuvieron una explosión de ventas, uno de presencia en la plataforma al principio de la pandemia, dos de ventas, con dos problemas graves que tuvimos que trabajar junto a las autoridades. Uno, la calidad de lo que se estaba ofreciendo. No toda mascarilla funciona bien para prevenir contaminaciones. No todas están autorizadas por las autoridades locales de cada país en donde estamos. Y el segundo problema, esto se aplica también al alcohol en gel, ¿no? Y el segundo problema, una cuestión de stock y de costo. El stock muchas veces era muy bajo, con lo cual no había disponibilidad suficiente, en particular del alcohol en gel, y con esto el precio dio un salto enorme y tuvimos que actuar junto a las autoridades para garantizar que el precio se mantuviera dentro de un espacio razonable que permitiera el acceso efectivo a los productos necesarios para que la población se mantuviera fuera de peligro. Eso es para darles un poco de la perspectiva desde Mercado Libre. Vuelvo a decir, esto se extrapola al comercio electrónico en general e incluso a sectores de la economía digital que tengan un modelo de negocio distinto del nuestro, pero esto se observó en todos los países donde actuamos y en toda la economía digital que podemos observar. Les hablaba de Mercado Envíos, que es nuestra unidad logística, y bien, ahí pueden ver los camiones amarillos que tenemos. Estos son los de Brasil, si no me equivoco.
Yo lo que quería mostrarles aquí es la identificación casi total entre la población que pueden ver en el mapa a la izquierda. Lo rojo es la distribución de población brasileña en el territorio. Y a la izquierda, perdón, a la derecha, pueden ver la distribución de nuestra red logística. Como pueden observar, cubre básicamente toda la población del país. Y esto probablemente, esto es la red logística de Mercado Libre. Si seguimos y extrapolamos esto al comercio electrónico, a la economía digital, puede imaginarse que toda la logística toca toda la población del país, en particular con los servicios postales. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que tenemos medios de hacer llegar el autocuidado, en particular en lo que va de bienes y productos, a la gente que lo necesita y que está más lejos de los grandes centros. No es solo cuestión de pensar en que la gente pueda acceder a su farmacia que está cerca. Por ejemplo, nos contaba Jaime que uno tiene que mandar la prescripción o llevar la prescripción a la farmacia. Está bien si estás cerca de un grande centro o en un país más pequeño, pero si estás en un país de estas dimensiones, que es más habitual en nuestra región, probablemente no podrás hacer eso porque incluso puede que no haya ninguna farmacia en tu ciudad. Así que esta es una dimensión que yo quería darles. La otra es que nada de esto se hace sin control. Y aquí les traigo algunos datos de nuestro reporte de transparencia. Tienen el link abajo, pueden ir a buscar este enlace y consultarlo con más detalle. Pero lo principal que quería mostrarles es que nosotros tenemos acuerdos con reguladoras de muchos países que nos ayudan a identificar contenidos irregulares, prohibidos, productos prohibidos, etcétera, en la plataforma. Y nosotros también hacemos remociones bajas propias nuestras con base en todo lo que aprendemos de esos reguladores. Un 99,4% de esas bajas se hacen por autoridad propia de Mercado Libre, con base en lo que aprendemos. Y dentro de todo eso, que son casi 19 millones de anuncios que se sacaron, tenemos 1,4 millones de anuncios que tocaban medicamentos, sustancias y productos para la salud y o la estética. Es decir, que pudieran poner nuestro usuario en riesgo porque el producto no es adecuado, porque el producto no está autorizado, porque le podría hacer daño a la salud. Y eso lo vamos quitándole de la plataforma porque no es la misión. Como vieron, nuestra misión es democratizar el comercio y no permitir que se pueda vender cualquier cosa en la plataforma y mucho menos poner a nuestros usuarios en riesgo. Si se fijan más abajo, aquí verán que también sacamos muchos anuncios de tabaco. Eso es una definición propia de Mercado Libre. No es que sea prohibido en todos los países, en algunos sí, en otros no, pero aún así no permitimos que se venda tabaco en la plataforma. Y trabajamos muy de cerca con autoridades de varios países. Les dejo una pequeña palabra de la autoridad argentina ahí abajo, con la que trabajamos para identificar esos contenidos, sacarlos de la plataforma e incluso a veces trabajamos también con autoridades de law enforcement para llegar a los responsables por esos anuncios y ahí sí sacarlos de la sociedad si se puede. Ahora, yo traigo un call to action. Yo creo que estamos todos en la misma página en esto. Hagamos que llegue el autocuidado a quienes lo necesitan. Si se fijan en el Brasil que les mostré, o en la lista de grandes países que nos trajo Mirna, o en los desafíos que describieron Jaime y Yomidres, se darán cuenta que hacer llegar el autocuidado es el gran desafío, incluso post pandemia. Si regresamos en algunas medidas progresistas que tuvimos gracias a la pandemia, si es que se puede decir eso, por ejemplo, la prescripción electrónica, la telemedicina y etcétera, ¿cómo haremos para hacer llegar el autocuidado? Y para esto yo traigo 4, no sé, desafíos o provocaciones si se puede. 1, yo creo que tenemos que mantener el foco en el usuario. Esto suena muy de empresa de tecnología, pero aquí el foco en el usuario está en su salud. Entonces es un balance entre permitir el acceso a todas esas herramientas y todos estos productos
y a la vez garantizar que no tenga todo el acceso si es que no puede controlar el impacto en su salud, y ahí sí estará asistido por los profesionales pertinentes, médicos, farmacéuticos y demás, que puedan intervenir para apoyarlo. Y por eso mismo yo creo que hay que construir una red, un ecosistema que nos permita tener a toda esa capacidad involucrada a la vez. Las políticas públicas de acceso al autocuidado. Fíjense que yo puse políticas públicas de acceso y no de protección. El acceso es la protección. Así lo veo yo desde fuera, no soy profesional de salud, pero vuelvo al tamaño de nuestros países y a la falta de acceso que mucha gente tendrá. Creo que Mirna mencionaba y Enrique también mencionaban que mucha gente no tiene ni siquiera acceso a Internet. Pues hagámoslo para que puedan tener acceso a todo esto. Las reglas sanitarias que sean claras y estandarizadas. Y creo que aquí vamos también a un punto que nos trajo Jaime, y me pareció muy interesante, que es gracias a la tecnología, las fronteras ya no existen. Entonces, ¿cómo hacemos con gente de fuera del país que pueda eventualmente vender dentro del país? Claro, si es un producto tendrá que cruzar la frontera, pero si no es un producto, si es telemedicina, si es un servicio, si es información, ¿qué pasa con eso? Si tenemos reglas claras y buscamos estandarizarlas, creo que llevamos a algún resultado más efectivo para todos. Y al fin, me interesa mucho la discusión que existe en casi todos los países de cuáles son las reglas que tiene que cumplir un determinado establecimiento, y en este caso de establecimiento como físico o online, o ambos, pero si nos fijamos en Mercado Libre es online, no tenemos tiendas, para poder operar ese tipo de cosas. Mercado Libre no opera con medicamentos, pero creo que vale la discusión de saber si nos tenemos que fijar en la naturaleza del establecimiento o en su capacidad de cumplir las reglas que están puestas para que se puedan vender determinados productos, en particular medicamentos. Y quizás a Jaime no le guste tanto la idea, pero me parece importante discutir si tenemos que reducir esa capacidad de la farmacia solo, o si el concepto de farmacia se puede expandir, que no sea un tipo de establecimiento, sino un tipo de actividad que puede estar inserida en otros establecimientos, y siempre garantizando que las reglas sanitarias se cumplan correctamente. Bueno, con estas provocaciones y con un ojo en mi reloj, les doy muchas gracias por la invitación, me pongo a su disposición y aquí estoy para la charla que podamos tener ahora. Muchas gracias. François, gran trabajo, felicidades al gigante Mercado Libre por lo que han logrado en temas de comercio electrónico para Latinoamérica y para el mundo. Sin duda hemos aprendido todos mucho de esta gran empresa. Quiero decirles, amigos, que nos están acompañando, gracias por llegar a este momento. Ya no nos dará tiempo de seguir conversando con los ponentes. Vaya que pues vale la pena tener una segunda, tercera, cuarta sesión para seguir discutiendo estos temas. Desgraciadamente, pues el tiempo no nos lo permite. Quiero comentarles que hubo varias preguntas que serán contestadas por el equipo de Hilar directamente a las personas que las hicieron. Sin duda, los puntos relacionados a política pública, aspectos regulatorios, fueron pues los más consultados por nuestros asistentes. Se lo comento a nuestros amigos ponentes, porque estoy seguro que ellos también en sus perfiles sociales, en los datos de contacto que compartieron, podrían tener acceso directamente a las personas que nos hicieron el favor de estar pendientes de esta sesión. Estamos sin duda muy satisfechos con las presentaciones que hicieron todos ustedes. Estamos con más información para seguir reflexionando sobre la agenda de salud digital que tanta falta hace echar a andar en todos nuestros países. Y también estoy seguro que a partir de este momento habrá cada vez discusiones más profundas, más robustas, con mejores expectativas que se puedan llegar a concretar en los próximos años, porque sabemos que esta industria sin duda será de las que se van a disrumpir en los próximos años, y que hay grandes cambios en los modelos de negocio tradicionales
de los laboratorios, las farmacias y por supuesto los profesionales de la salud en cómo brindan el servicio a sus pacientes. Entonces, bueno, pues no me resta más que despedirme de todos los panelistas que sin duda hicieron una excelente labor en sus presentaciones. La doctora Omeidrés Pérez de la Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina, Jaime Antonio Acosta Gómez, Community Pharmacy Section, International Pharmaceutical Federation, a esas organizaciones pertenece Jaime, Amir de Martí, consultor internacional en transformación y salud digital, y a François Martins de Mercado Libre, que nos acaba de presentar sus últimos hallazgos, que sin duda son muy interesantes, de cómo Mercado Libre está viendo esta transformación digital. Gracias también a los amigos de ILAR, pero antes de despedirme, quiero invitarlos a la siguiente sesión, al siguiente seminario web que se titula El fortalecimiento regulatorio en tiempos de COVID y su impacto en el autocuidado. Tendremos también expertazos en el tema que pues van a resolver, por cierto, muchas de las dudas que preguntaron hoy sobre los aspectos regulatorios. Esta sesión se llevará a cabo en vivo en 2 semanas exactamente, el 19 de agosto, a las 12 horas de tiempo de Brasil, 10 de la mañana tiempo de México, y bueno, pues cada uno de sus países podrán ver ya exactamente el horario. Los amigos de ILAR les enviarán con tiempo de anticipación la invitación, la forma de registrarse, para que por favor nos puedan acompañar para continuar hablando de estos importantes temas. Muchas gracias, equipo ILAR, gracias a los asistentes, gracias a los ponentes, y pues nos vemos próximamente. Un ciberabrazo a todos los países de la región. Hasta luego.